Buenos días, muchas gracias por su asistencia a esta nueva jornada organizada por Pedro Herrera. La verdad es que yo siempre que me siento aquí digo lo mismo, me siento como la reina madre. Aquí me ponen y ya está, simplemente por ponerme y simplemente por ponerme aquí pues ya he cumplido casi mi función. Hoy vamos a ver si nos cuentan algo, de una de las reformas importantes que están encima de la mesa, que es la reforma de la administración. ¿No funciona el micrófono? Pues teóricamente debería funcionar. Vaya por Dios. Vaya. Vale. Estaba diciendo que hoy vamos a hablar de cuestiones referidas por una vez a cuestiones que no se refieren a la administración del Estado, sino a cuestiones que afectan a las otras administraciones tan importantes como la del Estado, como son la administración autonómica y sobre todo la administración local, aunque solo sea por el hecho de que hay más de 8.000 entes, que yo sepa, 8.117 municipios, más las diputaciones, más los cabildos insulares, más las comunidades, etcétera, patatín y patatán. Algunas de las cuales podría contar yo alguna anécdota, porque tuve algún pariente mío tuvo que ver con alguna mancomunidad voluntaria. Bueno, vamos a hablar por una parte de la reforma local, y por otra parte vamos a hablar de ciertas condicionantes que tienen las comunidades autónomas a la hora de establecer tributos como consecuencia de las reglas y de las normas de la Unión Europea, no tanto de las normas en sentido estricto, tanto del derecho originario, los tratados, como derecho derivado, sino también de la doctrina jurisprudencial, que es muy abundante en estas materias. Como tenemos el ejemplo hace dos días en que el abogado general pues acaba de emitir un dictamen precisamente sobre un tributo de comunidades autónomas, y que va a tenerse que modificar porque parece ser que no es conforme con la Unión Europea. Los ponentes son Rosana Navarro Heras, secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, y Álvaro Blanco García. Rosana Navarro tiene un montón de títulos, y además, ya a pesar de su juventud, pues ya ha ocupado cargos importantes, entre los que quiero destacar, por ejemplo, la Dirección General del Catastro. O sea que los temas locales los conoce perfectamente, los conocía ya antes de estar en el cargo actual de secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, y desde luego en el cargo que tiene ahora pues tendrá mucha más experiencia, y espero que nos descubra algún secreto, que no saldrá de aquí, prometemos que no saldrá de aquí. Cuando quieras. Bueno, muy bien. Muchas gracias en primer lugar a los organizadores de la jornada por haberme invitado a venir, y conmigo pues a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Por lo tanto, pues mi agradecimiento a la UNED y también a los colaboradores, porque yo creo que estos eventos son muy importantes para dar a conocer los principales proyectos que tiene el Ministerio entre manos, y también tenemos así la oportunidad de poder compartir con vosotros un poco el estado de situación, y seguro que nos vais a dar ideas para mejorar los proyectos que tenemos en medio, ¿no? El proyecto que me toca a mí hablar, la verdad que me hace bastante ilusión, porque es un proyecto en el que hemos puesto mucho interés en la Secretaría General. Es un proyecto, como sabéis, que ha sido muy debatido. Hemos intentado llegar a un consenso lo más amplio posible. No en vano, pues hay, como comentaba el profesor Tejerizo en su inicio, ¿no? Pues son 8.117 ayuntamientos, y son ayuntamientos dispares, plurales, diversos, heterogéneos y muchas veces contradictorios entre sí. Por lo tanto, el proyecto ha sido muy difícil de sacarlo a la luz.
Han sido 37 borradores en total hasta que se ha aprobado el proyecto de ley, que como sabéis se aprobó, tuvo su entrada en Cortes el pasado 2 de agosto y se ha publicado en el Boletín del Congreso el 6 de septiembre. Es un proyecto que llevamos más de un año con él, más de un año encima y más de un año trabajando. Se inicia con dos grandes principios, dos principios yo creo que simples pero fundamentales. Un principio que es el de una administración, una competencia, y un segundo principio que va a ser el de la transparencia. A ver si yo sé muy... Aquí. Vale. Centrándonos en el primero de los principios, una administración, una competencia, puede parecer un principio político, de hecho fue utilizado por el presidente en su discurso de investidura, pero luego estos principios hay que llevarlos a la práctica, y cuando lo pusimos sobre la mesa de trabajo pues nos planteamos que había que enmarcarlo con una filosofía de evitar duplicidades, evitar ineficiencias, evitar gastos dobles por parte de las comunidades autónomas y por parte de las entidades locales. Pero sí que me gustaría poneros en situación de cuando empezamos a hacer la primera versión de esos 37 borradores y el último, en el que hemos seguido con este principio todo el rato. No obstante, el contenido se ha cambiado bastante. Y vamos a recordar el año pasado, cuando se empezó el proyecto, todavía no conocíamos el déficit con el que se había cerrado el año 2011. Pero cuando lo conocimos vimos la cruda realidad, ¿no? Estamos ante un déficit del sector público en conjunto de un menos 9,07%. Es un déficit del todo excesivo, y en el cual la entidad locales o el conjunto de administración pública local se situaba en un menos 0,4%. Menos 0,4 sin tener en cuenta las liquidaciones negativas del año 2008 y 2009, que tuvieron que devolver. Como conocéis, las participaciones de ingresos del Estado tienen un sistema de entregas a cuenta, y cuando se liquida esos 2 años se ve, y los resultados lo ponen sobre la mesa, que se les entregó más dinero del que les correspondía, porque era justo la época en la que empieza la crisis. Entonces, ese déficit también tiene que computarse a las entidades locales y llega a duplicar el déficit cerrado. Del menos 4 pasamos a un menos 0,8. Eran tiempos, también recordaréis, que tanto dentro como fuera de España se hablaba de una intervención por parte de la Unión Europea, por parte también de distintas instituciones, empresas de rating en los distintos sectores del mundo y fuera de nuestras fronteras, sobre todo, tenían una imagen de nuestra administración pública de despilfarro y de descontrol, ¿no? Lo comentaba también el profesor Tejerizo al inicio, que, a ver si sé avanzar página. Este es el panorama nuestro, es un panorama del todo excesivo. No sé si se ve bien desde fuera, desde el fondo de la sala, pero tenemos 17 comunidades autónomas, 8.169 entidades locales, de los cuales 8.117 son ayuntamientos. Llamo la atención a que hay 3 más desde el año 2010. O sea, estamos haciendo un proyecto para reducir y mientras tanto seguimos incrementando. Hay 4 consejos insulares, 7 cabildos, 38 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, pero también, además, hay 4.880 entidades locales, aparte de esas tantas que he comentado antes, que son y que desarrollan pues distintas actividades del mundo local, ¿no? Porque el mundo local, como decía antes, es muy disperso y diverso. Tenemos 988 mancomunidades, 81 comarcas, 3 áreas metropolitanas, 80 agrupaciones de municipios y 3.728 entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, casi todas ellas en la tierra del profesor Tejerizo, en Castilla y León, que es donde más abundan, porque hay una gran dispersión, hay municipios muy pequeños y, como veis, pues prácticamente casi la mitad de entidades locales menores podría ser el número o sea, la mitad de ayuntamientos equivale al número de entidades locales que tenemos. En total, si lo sumamos todos, serían 13.049 entidades locales. Esto es una verdadera locura que solo se entiende dentro de lo que es el territorio español. Fuera, lo que tienen la idea es de que esto pues da un lugar a descontrol y, sobre todo,
a despilfarro, ¿no? Y además se unía también en ese momento, si os acordáis, y os tenéis que acordar porque tampoco ha pasado mucho tiempo, o sea, ha cambiado mucho la situación, pero solo ha pasado un año. Y es la situación de deuda que tienen las administraciones públicas con las empresas y con los proveedores, porque se producían dos situaciones, ¿no? Una, por la crisis hay una fuerte caída de ingresos, no tienen ingresos, no hay ingresos tributarios, no hay ingresos por venta de terrenos, y otra, cuando van a acceder al crédito bancario, este está cerrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cambian deuda bancaria por deuda comercial. Esto quiere decir que no están pagando a los proveedores. Se acumula una fuerte deuda con proveedores, en lo cual las tensiones se hacen todavía mayores, sobre todo aquellos proveedores que sean internacionales, ¿no? Quizá estas tensiones son más en el sector autonómico, sobre todo por temas farmacéuticos, temas de sanidad, pero también, y muy importantes, lo hay en el sector local, con empresas tanto que se dedican a prestar servicios municipales, como puede ser de tratamiento de residuos, o bien también empresas de construcción. Como conocéis, el Gobierno rápidamente sacó el Fondo de Pago a Proveedores, tanto el año pasado, ahora tenemos otro en marcha, que por lo menos dio lugar a que se desahogara un poco la situación de estrangulamiento tan fuerte que había, ¿no? Que al final, si el 80% de nuestro tejido productivo son pymes y autónomos, no tienen músculo para aguantar muchos meses sin cobrar facturas y llevaban ya bastantes meses con un cierre total de las cuentas porque sus proveedores, al ser el mundo local o el mundo autonómico, no llevaban a cabo el pago puntual. Esta era la situación en ese momento y, por lo tanto, nuestros primeros borradores era, siguiendo un poco las instrucciones también de la Unión Europea, que los teníamos encima como una sombra permanente. Vamos a reducir concejales, vamos a suprimir ayuntamientos, vamos a intervenir a todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, van a desaparecer todas estas entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio. Estos 3.728 entidades nos las cargamos, ¿no? Este es el primer borrador muy ambicioso, pero porque la situación en ese momento así lo requería. Sin embargo, desde ese borrador hasta ahora, yo creo que el mundo municipal ha reaccionado entendiendo sobre todo el problema, y a lo largo del 2012 ha hecho un esfuerzo considerable, un esfuerzo muy grande para lograr cerrar sus cuentas prácticamente con un saneamiento que da lugar a envidiable y que sea aplaudible por parte de todos, porque si el objetivo que les habíamos fijado era un menos 0,3, han cerrado con un más 0,22, con lo cual el sector público español, en la parte de lo que es el mundo local, ha pasado de ser la debilidad y la falta de credibilidad del conjunto de las administraciones públicas a ser la fortaleza del sector público español. Por lo tanto, desde aquí, pues mi enhorabuena al sector público local, y además me alegra decir que por los últimos datos de la intervención general del Estado vamos a mejor. Los datos que han publicado en septiembre nos llevan a que en el primer semestre de este año las administraciones locales ya presentan un superávit de casi 2.000 millones frente a un pequeño déficit de 312 millones en el mismo periodo del año anterior, que luego, como hemos visto, lo recuperaron terminando sus cuentas en superávit. Por lo tanto, pues es de aplaudir. Si vemos, aquí tendríamos cómo está el conjunto de las cuentas, central, autonómico, local y seguridad social, cómo cerraron el 11 y cómo han cerrado el 12. O sea, la recuperación es espectacular. Es espectacular, lo que hace llevar a un cambio en los borradores y en los distintos proyectos que teníamos entre manos. Sí que también quiero puntualizar, por las críticas que ha habido, que esta mejora de las cuentas del sector público local se debe, por una parte, a que el sistema de financiación local es más controlable que el autonómico, tiene unos incrementos de financiación conforme a los incrementos tributarios del Estado, por lo tanto se beneficia de los incrementos en el IVA o incrementos en los impuestos especiales, cosa que no ocurre con el sistema de financiación autonómico, que es un sistema que, aunque no debería decirlo, yo no lo entiendo todavía, lo he intentado estudiar y entender, pero me es muy difícil
dado que tiene el fondo del fondo del fondo y según mueves una ficha se te descoloca todo el panorama. Y lo único que sé de ese sistema de financiación autonómico es que no le gusta a nadie, a ninguna comunidad autónoma, y creo que ya ni a ningún partido político y va a ser necesario reformar. Eso sí, con la promesa de que se reforme conjuntamente con el sistema financiero local. Tenemos entonces esas transferencias que sí que puntúan a favor del mundo local. Tenemos también un incremento del IBI para las viviendas de mayor valor, que si también recordáis, y me imagino que lo sufrís, fueron una de las primeras medidas que se estableció por parte del Gobierno, subir entre 4 y 10 puntos los tipos del IBI, que generan unos 1.000 millones de euros de ingresos para las corporaciones locales. Aparte también las entidades locales han incrementado pues, la parte que les tocaba de tasas o de ingresos y sobre todo han reducido gastos. Yo viendo un poco el incremento de sus cuentas y por qué han terminado también, puedo decir que unas 2/3 partes se debe al esfuerzo en reducción de gastos superfluos, que los había y muchos, y como una 1/3 parte en incremento de ingresos. Por lo tanto, creo que es mentira que hayamos logrado un superávit mediante una subida de impuestos. En este caso, ha habido una reducción de gastos que es evidente y es patente, ¿no? O sea, de unos 12.000 millones de ahorros, unos 8.000 de esos 12.000 son por reducción de gastos, que como decía, pues había muchos de los que se pueden prescindir y que todavía podemos insistir en que se supriman. Entonces, la premisa de una administración o una competencia creo que se convierte en lo que es la parte central de nuestro proyecto, pero también, como hemos visto, pues hemos ido cambiando su contenido por las razones que acabáis de ver. Es el núcleo duro de toda la reforma y es un poco el objetivo que tenemos. Como sabéis, pues lo que pretende este proyecto, que no sé si lo habrá conseguido o si terminará consiguiéndolo, es fijar qué competencias son obligatorias de las corporaciones locales, o sea, qué obligatoriamente deben prestar una corporación local, qué competencias son de las comunidades autónomas, en segundo lugar, y en tercer lugar, qué competencias de las comunidades autónomas pueden asumir las entidades locales y con qué condiciones o con qué requisitos, para tener un poco reordenado todo el panorama. Como sabéis, la Ley 785, que es la que regula todo el sistema de competencias de las entidades locales, estaba basado en una definición de competencias propias y delegadas, pero que ha dado lugar, yo creo que por el periodo de vigencia que ya tiene, que ya son casi 30 años de vigencia de esta norma, ha dado lugar a una serie de disfuncionalidades y genera supuestos de duplicidades y de ineficacias que son evidentes, ¿no? Porque cuando se creó esta ley o se elaboró esta ley, pues las circunstancias económicas y sociales no tenían nada que ver a las que hay ahora, y porque poco a poco pues todo el sistema se ha ido cambiando y se ha ido potenciando hasta llegar al actual. El actual es que, como estamos ante una administración que es la más cercana al ciudadano, lo más fácil es pedirle a la entidad local que te lleve a cabo pues una actividad, un servicio, una guardería, préstame esta situación sanitaria porque la comunidad autónoma lo veo más lejana y no me lo cubre. Entonces difunde la responsabilidad de la administración autonómica y se la atribuye a la local. Y además se agrava porque yo creo que el ciudadano tampoco es consciente de quién le está prestando o quién está pagando realmente ese servicio. La segunda derivada de todo esto es que genera unos gastos que no se pueden mantener, ¿no? Pues genera unos gastos impropios que quiere decir que la administración que te está prestando ese servicio no tiene el dinero ni le han atribuido los recursos necesarios para llevarlo a cabo, con lo cual en una época de bonanza económica pues más o menos se puede mantener, pero en una época como la actual nos lleva a un déficit que no podemos consentirlo, no nos lo podemos permitir. Ayuntamientos cercanos y que todos conocéis pues han llegado a prestar cosas que realmente pues no deberían, ¿no? Como por ejemplo vacunas gratuitas para viajes a África. Entonces, ¿por qué un ayuntamiento tiene que prestar esa clase de servicios? Parece que no tiene mucho sentido cuando la sanidad no le corresponde, cuando las vacunas las tiene que suministrar otra comunidad y cuando además, en todo caso, las debería de haber cobrado. Pero se han llegado a situaciones de esas y todos conocemos muchas que han ocurrido en todas partes. Y es lo que
intentamos evitar. ¿Qué ocurre? Que dado el nivel de prestación que tienen es muy difícil para un ayuntamiento ahora decir que no lo presta. Yo creo que esta ley lo que va es a ayudarle a no llevar a cabo actividades que no le corresponden. Por eso creo que los posibles ahorros netos que se podrían llevar a cabo es lo que pretende esta ley. Tenemos muchos estudios. El propio Instituto de Estudios de la Federación Española de Municipios y Provincias yo creo que estimó en unos 12.000 millones el gasto impropio que llevan a cabo las corporaciones locales. 12.000 millones son el 75% de los recursos que perciben las entidades locales en un año, desde el Estado, de su participación de ingresos del Estado, con lo cual es una cuantía nada desdeñable. Esta norma, como sabéis, también en su memoria establece los ahorros netos que se quieren llevar a cabo y solo en el periodo de 2013 a 2019 pretende ahorrar solo con estas medidas unos 8.000 millones de euros, de los cuales la mitad más o menos son por la parte de los gastos impropios. Bueno, la conclusión es la que vemos, que lleva 28 años de vigencia esta norma y que es el momento de cambiarla. Es un momento de cambio, es verdad que hay que afrontarla yo creo que con valentía, porque de hecho en 28 años no se ha modificado. Se ha intentado, pero no se ha modificado. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a un consenso y porque toca también materias muy sensibles, pero cuando las circunstancias te lo ponen casi en bandeja, si ahora no se hace, igual no se hace nunca, ya que da lugar a poner en riesgo tanto la sostenibilidad financiera como la estabilidad presupuestaria de la hacienda local. Lo que sí que quiero quedar claro es que este proyecto no busca el ahorro por el ahorro, tampoco busca privatizar, no va a destruir el empleo, como se ha oído por ahí, ni tampoco va a ser un paso atrás. ¿Qué es lo que pretende? Pues pretende lograr la eficiencia y la estabilidad presupuestaria como principios rectores de toda la actividad de la administración pública local. Lo que queremos es que se garantice que se puede hacer más con menos y que nadie puede gastar más de lo que se ingresa. Yo creo que esa es la premisa principal, ¿no? Y para eso pues tenemos que adaptarnos a la realidad que nos toca, una realidad que ha cambiado después de casi 30 años y que podría poner en peligro algo fundamental para nuestro país como es el municipalismo. Pero siempre buscando esa integración y ese intento de llevar a cabo una sostenibilidad de las finanzas públicas locales con el equilibrio de no herir la sensibilidad del mundo local, para irlo, pues, como habéis visto, transformándolo o adaptándolo desde el proyecto inicial al momento actual porque las circunstancias han cambiado. Pero también una de las temas o cuestiones más importantes que corrige el proyecto de ley es en tema de competencias, las competencias delegadas. Como os comentaba al principio, también las comunidades autónomas pueden delegar competencias en las entidades locales, pero con financiación. O sea, se va a ver el coste efectivo de esas competencias que se delegan desde las comunidades autónomas a las entidades locales. Las entidades locales yo creo que están cansadas de que las comunidades autónomas, a través de sus propias leyes autonómicas, ya que tienen poder legislativo a diferencia de nuestras entidades locales, les atribuyan la competencia, o el ejercicio de las funciones derivadas de una competencia autonómica, que en un primer momento te dicen que te lo van a financiar, después esa financiación se reduce al 50% y luego por arte de magia no existe tal financiación. Las entidades locales no tienen armas para poder exigir a las comunidades autónomas esa falta de financiación y como hay una ley tienen que seguir ejerciendo esas actividades. Pues esto es lo que pretendemos que se acabe porque va a haber una garantía del cobro de esos recursos del ejercicio de competencias delegadas por parte de las comunidades autónomas a entidades locales y en el supuesto de que no lo paguen, el Estado va a retener de la participación en los ingresos del Estado de las comunidades autónomas la parte que deban a las entidades locales. Ya estamos a través de los fondos de pago a proveedores y a través del FLA reteniendo parte de esos recursos o derivando partes de esos recursos a las deudas, que las tienen y muchas, de las comunidades autónomas a las entidades locales. En concreto, a fecha de noviembre habremos pagado de deudas de comunidades autónomas a corporaciones locales casi 900 millones de euros, que para el mundo local es bastante importante. Y esto es lo que queremos continuar
a través de esta nueva ley o este nuevo proyecto de ley. Pero bueno, siempre nos preguntan, ¿y qué va a pasar? Por ejemplo, Madrid, quiero seguir prestando el SAMUR. SAMUR es una competencia sanitaria que la debería de prestar la Comunidad Autónoma de Madrid. No pretendemos tampoco trastocar el panorama actual. Primero presta lo que debes de prestar y si además te sobra el dinero, puedes prestar otra serie de actividades, aunque no sean competencia tuya, siempre y cuando, como digo, hay superávit y siempre y cuando llegues a un acuerdo con la comunidad autónoma para que no se duplique de forma ineficaz un mismo servicio, ¿no? Pues sería absurdo tener el SAMUR de Madrid y el SAMUR autonómico, pues uno de los dos y primero demuéstranos que tienes un superávit en las cuentas. Madrid tiene superávit desde el año pasado, con lo cual no va a tener ningún problema en prestar este servicio. Lo he puesto simplemente a modo de ejemplo, porque como sabéis, donde se producen las dobles competencias, sobre todo son en sanidad, en educación y en servicios sociales. Además, también tenemos en promoción económica, en juventud, en cultura, donde hay duplicidades, pero en las tres primeras es donde se centra más la duplicidad de competencias y donde se difumina más quién debe ejercer cada una de ellas. Por lo tanto, sí que quiero transmitir la tranquilidad a esos ayuntamientos, que los hay y son muchos, ¿no?, que tienen superávit. En concreto, el año pasado terminaron con superávit 6.700 ayuntamientos de 8.115. Y el resto no quiere decir que tuvieran déficit, pudieron acabar en equilibrio. Y los que han tenido déficit, hemos establecido un plan para rescatarlos y que puedan volver otra vez a la senda del superávit, que es lo que se pretende entre todos. Pasamos ya al segundo principio, el principio de la transparencia, que yo creo que es fundamental. Este es un principio que se debe de establecer no solo a nivel local, lo que pretendemos es que sea a todos los niveles, ¿no?, el autonómico y el estatal. Como sabéis, la transparencia yo creo que implica rendir cuentas. Debería ser un principio básico y democrático desde el primer momento, porque lo que estamos manejando es el dinero público y el dinero público no es ni de las autonomías, ni del Estado, ni de las entidades locales, es del ciudadano. Por lo tanto, los políticos o los funcionarios nos debemos limitar a administrar ese dinero y, por lo tanto, creo que tienen ellos derecho a que rindamos cuentas y que vean de verdad en qué se ha destinado el dinero que nos han encomendado administrar. Los ayuntamientos rinden cuentas y rinden más de lo que pensamos. Hoy, en la actualidad, casi el 98% de los ayuntamientos están rindiendo cuentas a tiempo. No sé si hay aquí ayuntamientos. Hace 2 años el panorama no era así. Para que empezaran a rendir cuentas tuvimos que establecer una norma que era: el que no rinde cuentas no le voy a dar su participación en ingresos del Estado. A los 2 meses habían rendido todos rápidamente cuentas. Pero como sabéis, el mundo local no solo hay ayuntamientos, que son los que perciben estos ingresos del Estado. Tenemos mancomunidades, agrupaciones de municipios, comarcas y entidades locales menores que no perciben directamente ingresos del Estado, sino que es a través de los ayuntamientos que participan. Y este es el panorama del 2012 que queremos desde luego mejorar. Esta ley pretende mejorar y de hecho se van a disolver todas las entidades locales menores que no presenten cuentas. Como veis, hay un 70% de entidades locales menores que no presentan cuentas. El proyecto de ley daba un plazo de 3 meses y si no se disuelven, vía enmienda, hay una enmienda que si se acepta se les daría algo más de plazo, se les daría de plazo 1 año, hasta el 31 de diciembre de 2014, con las mancomunidades en el plazo de 5 meses si no adaptan sus estatutos y con las agrupaciones de municipios pues similar. Se han revolucionado el mundo local con estas ideas o con estas instrucciones, pero simplemente estamos diciendo que cumplan con la ley, que tampoco es pedir demasiado. La ley ya estaba establecida así, tenían que rendir cuentas y no lo rinden. También es cierto que hay comunidades, como la de Castilla y León, que tienen muchísimas entidades locales menores y que sus leyes exigen que sea el ayuntamiento matriz el que su interventor certifique las cuentas de las entidades locales menores. El interventor no tiene capacidad para poder fiscalizar
y para poder presentar las cuentas de numerosas entidades locales. Yo creo que eso la comunidad autónoma se debería dar cuenta y debería de ayudarles, ¿no? Ese principio de colaboración, que si no lo hace la comunidad lo debería hacer la provincia, también es el que hemos intentado trasladar en el proyecto, porque la provincia, como sabéis, cobra con este proyecto un protagonismo tremendo. O sea, se elevan las funciones y la capacidad de cooperación y asistencia de las diputaciones hacia las entidades locales, tanto las de menos de 5.000 habitantes, que serían las que tienen un mayor problema, y las entidades de menos de 5.000 habitantes son unas cuantas en España, son el 85% del total. Y también tiene que ayudar a las de menos de 20.000 habitantes pues en determinadas actividades que les pueden comprometer más, como por ejemplo el tratamiento de residuos o el servicio de extinción de incendios. Menos de 20.000 habitantes, hay un 95% de los ayuntamientos de España tienen menos de 20.000 habitantes. O sea que las diputaciones, su función y su razón de ser debe ser ayudar, colaborar, participar e incluso lograr que esa transparencia sea fácil a través de las herramientas que les pueda suministrar. Porque cuanto más agrupados estén, cuanto más se eleven esas actividades a nivel de las diputaciones, más sencillo será tanto a la administración como también más barato. En un estudio del Instituto de Estudios Fiscales establecía, y aquí lo tenéis, que estamos pagando 3 veces más por un mismo servicio en los ayuntamientos pequeños, en los de menos de 5.000 habitantes, frente a los más grandes, a los de más de 100.000. Entre medias hay un gran baremo, pero la idea es la misma. No es lo mismo prestar un servicio de tratamiento y recogida de residuos en un ayuntamiento de 1.500 personas, que tienes que tener tus camiones, tus empleados de recogida de basuras, que tener ese mismo camión para prestar un servicio en una población mucho más grande, porque el ahorro y el coste de oportunidad pues es evidente, ¿no? Entonces, en un primer momento se pensó en que directamente la ley iba a atribuir esas competencias, se las iba a quitar al ayuntamiento, se las iba a atribuir a la Diputación, y ahora lo que se pretende es que se lleve a cabo un poco con la colaboración y con el consentimiento del afectado, para lo cual estamos incentivando la fusión voluntaria de los ayuntamientos a través de distintas medidas, como por ejemplo incrementarles las transferencias del Estado si se fusionan, eximirles de prestar determinados servicios si se fusionan, o sea, darles una serie de incentivos para lograrlo. Espero que con más éxito que los italianos, que como me comentaba Álvaro de Blanco al principio de esta intervención, cuando hicieron esta fusión voluntaria lograron que se multiplicaran exponencialmente el número de ayuntamientos en vez de ahorrar y fusionarse entre ellos. Espero que nosotros lo consigamos, porque los incentivos por lo menos merecen la pena, ¿no? Y siguiendo con este modelo también de intentar prestar de servicios de forma mancomunada por los ahorros de costes que tienen o las fusiones, hemos establecido yo creo que un tema primordial, y es la transparencia en el coste efectivo. Tenemos que traslucir qué es lo que cuesta cada servicio. Hemos pasado, quien haya seguido un poco el proyecto, del coste estándar y las consecuencias que eso tenía, que fueron bastante criticados, a no vamos a hacer barbaridades, o sea, aquel que supere su coste efectivo, esté por encima de una media, no le va a pasar nada, pero todo el mundo lo va a conocer. Y a ver cómo le explica a sus ciudadanos por qué le cuesta un determinado servicio, el de extinción de incendios o el que sea, ¿no?, el de recogida y tratamiento de residuos, el triple o el cuádruple que el del ayuntamiento de al lado, cuando tiene unas condiciones similares. Pues se va a tener que retratar o va a tener que buscar ahorros de alguna forma o de otra. Yo creo que esto va a ser una medida, primero, lógica, porque todos los vecinos tienen derecho a conocer lo que cuesta los servicios que les prestan con sus dineros, y luego también que va a incentivar a que se produzcan unos ahorros, ¿no? O sea, va a generar una especie de competitividad o de incentivo a esa competitividad para ser más eficiente. Por lo tanto, vamos a establecer un sistema periódico de seguimiento y de evaluación de estos costes del servicio. Cada 1 de noviembre van a tener que ser publicados
en nuestra página web para el conocimiento de todos. Previo, por supuesto, pues sacaremos una orden ministerial con los criterios para llevar a cabo la cuantificación para que pueda ser homogénea y pueda ser comparable entre todos los ayuntamientos. El efecto por parte de ley ninguno, pero sí respecto a la población que viva en ese término municipal, que podrá conocer lo que cuesta cada cosa y lo que se hace con su distinto dinero. Y siempre con la posibilidad de que si ese coste es superior al que pudiera prestar la Diputación, sea la Diputación la que de conformidad con ese municipio lo lleve a cabo. Por lo tanto, yo creo que hemos dejado de lado los personalismos de las administraciones, no es yo ayuntamiento o yo diputación, sino que nos centramos más en la persona o en el ciudadano, porque es en el que en definitiva con su dinero se está llevando a cabo esos servicios, y ahora el dinero es muy limitado y por lo tanto lo tenemos que estirar lo más posible. Y finalmente tenemos otro tema también, yo creo, importante para lograr esa transparencia, que ha causado ampollas entre otro sector local, que son nuestros concejales, nuestros equipos directivos y nuestros altos funcionarios. Y van a ser la limitación del número de concejales con dedicación exclusiva. Esto se traduce en limitación del número de concejales que van a poder cobrar, y es un 12% los que van a poder cobrar del total. Dices, ¿es mucho o poco? Es lo que está pasando ya. Ahora mismo el 88% de nuestros concejales no cobran. Lo que pasa es que no se conoce. Si bien es verdad que no va a cuadrar las reglas que hemos establecido con los que en la realidad no están cobrando, y es donde ahí vienen los problemas, ¿no? Que habrá muchos concejales que hasta ahora cobren y que tengan que dejar de cobrar. Pero en conjunto ya estaban sin cobrar un número similar al que establece la ley. Por lo tanto, es bueno también que se conozca, es bueno que la ley ponga algo que ya se está haciendo, porque la idea, tanto dentro como fuera de España, es que cobran y mucho, y no es cierto, ¿no? Como veis, pues no es así. Hay una enmienda para aplazar el plazo en el que entre en vigor esta limitación, porque también es cierto que cuando estos concejales asumieron su cargo pudieron dejar empresas suyas privadas por una dedicación exclusiva que no les permitía compatibilizar con otros trabajos y que ahora van a tener que dejar de cobrar. Esa enmienda, que ha sido presentada y cerrada el día 23 pasado y se verá, si Dios quiere, este jueves en la Comisión de Hacienda, aplaza hasta el 30 de junio del 2015 su entrada en vigor, que coincide con nuevas elecciones y nuevo equipo de gobierno, con lo cual los que se presenten sabrán en qué condiciones lo hacen y no se cambiarán las reglas del juego a mitad de la partida, ¿no? Que era una de las mayores críticas que había. Se reduce también el número de asesores y de cargos electos, que bueno, pues al principio lo veíamos, más de 68.000 concejales. O sea, sin menospreciar, por supuesto, todos aquellos que sí que cobran una retribución por el ejercicio de unas funciones públicas, y para estos lo que fijamos son unas cuantías en función de lo que cobra el secretario de Estado, de lo que cobran los secretarios de Estado, en función de la población. Y no se ha elegido al ministro porque, curiosamente, los ministros cobran menos que los secretarios de Estado. Esto también que se sepa, porque muchas veces la gente no tiene esa idea y yo creo que es bueno que todo el mundo lo sepa. Respecto al personal eventual, lo que se pretende, bueno, por supuesto, es poner en valor a los profesionales del mundo local, que los hay y muchos. Tenemos habilitados nacionales, tenemos funcionarios al servicio de entidades locales, pero también somos conscientes de que hay labores que necesitan un personal de confianza y, por lo tanto, tenemos que dejar la posibilidad de que se puedan contratar dentro de unos límites en función de la población este número de asesores o de eventuales. Y como también establecemos una fijación siempre de los límites máximos de retribuciones a los que podrán establecer, porque no es que muchos cobren por encima de estos límites, pero sí veíamos que había unas diferencias muy grandes entre determinadas zonas de España o determinados territorios, y para que no tenga un efecto perverso de que se vayan incrementando, yo creo que es bueno, y es bueno también que se conozca a través de esta norma. Otra parte también importante ha sido para los habilitados nacionales. Se fortalece, como sabéis, la figura del interventor. Yo creo que da a todos unas garantías de profesionalidad y de independencia dentro de las funciones tan necesarias que llevan a cabo estos funcionarios
habilitados nacionales y de la administración local, y se les ha querido potenciar, ¿no? Pero para ello tienen que tener un conocimiento, como lo tienen, ¿no?, tan grande de la administración local, de las cuentas, tienen una gran objetividad, con lo cual les convierte, yo creo que, en un protagonista para que la reforma pueda llegar a buen fin, para que las cuentas sean claras y sean transparentes, pero limitado siempre a un control de legalidad. Aquí hemos tenido que tener un equilibrio entre lo que quieren los alcaldes, que es un poco que me dejen hacer lo que quiera, y lo que nosotros pretendemos, conjuntamente con la labor de los habilitados, que hagan lo que deben hacer. Entonces, el habilitado va a tener que hacer informes exclusivamente fiscalizadores de lo que dice la ley vigente, no de oportunidad, ¿no? Porque también es cierto que había ahí algunos con exceso de celo que ya se metían casi en la función propia de lo que es alcalde, ¿no? Y el alcalde es el que tiene que decidir la oportunidad o no de hacer un proyecto, siempre y cuando el marco de la ley le deje hacer. Y nada más, como decía al principio, llevamos 33 borradores, todavía nos falta toda la tramitación parlamentaria. El plazo de enmiendas ha terminado en el Congreso el 23 de octubre. Se han presentado más de 500 enmiendas. Pensábamos que iba a haber más de 1 millar, con lo cual, bueno, pues tampoco ha sido tan grande. Yo creo que de ahí habrá muchas presentadas, pues, según reuniones mantenidas con la FEN, con Cosital, con las comunidades autónomas, con muchos alcaldes, con muchos concejales, y creo que después de aprobar o de la tramitación parlamentaria de esta ley se podrá mejorar mucho y podremos lograr que las entidades locales tengan su lugar en esta prestación de servicios de proximidad, en el lugar que les corresponde dentro de esta distribución territorial entre el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, que para ello, que también lo quiero insistir y decir, es que no hace falta ni tocar la Constitución ni los estatutos de autonomía, pero sí abrir este pacto político y este acuerdo o consenso para dar cabida a esta nueva redistribución, que es un texto que yo creo que va a ser mejorado y enriquecido seguro en la tramitación que nos queda con la aportación de todos. Termino ya con una frase de Pitágoras en sus versos de oro, diciendo que lo posible habita cerca de lo necesario. Y esta posibilidad yo creo que la vemos aquí y ahora. Es necesario porque las circunstancias económicas yo creo que lo piden, y es posible porque se va a presentar conforme a este proyecto de ley, porque además esta necesidad de tener una administración local fuerte, solvente y capaz de abordar y soportar todos los retos futuros se va a llevar a cabo prestando los servicios básicos al ciudadano, los servicios más inmediatos y más próximos, como llevan haciendo las haciendas locales, pero seguro que con, si se puede, mayor calidad, mayor eficiencia y mayor eficacia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la secretaria general. Yo creo que nos habla Álvaro y luego abrimos un coloquio. Sí, porque yo quiero preguntarle luego a la secretaria general, porque me lo han dicho cuando he venido, me ha dicho que iba a intervenir en un acto como esto. Me han preguntado que me han dicho que le preguntara si iban a continuar los ayuntamientos pudiendo financiar las fiestas locales. Así que yo se lo voy a preguntar, no sé qué. Me han dicho que eso es muy importante. Lo voy a pensar. Ahora, me gustaría agradecer a los organizadores del evento la invitación a participar en este seminario y, en segundo lugar, a animar a continuar en este tipo de seminarios mensuales o bimensuales en materia de derecho comunitario y medidas tributarias análogas, como la que ha comentado la secretaria general, y animar a que se continúe con el blog de la UNED en esta materia, que en tiempos de tanto cambio normativo y jurisprudencial
supone para la gente que se dedica a la investigación y demás una herramienta básica para poder mantenerse actualizado. Bueno, como ha señalado también Rosana Navarro, la financiación autonómica es un tema de candente actualidad, como hemos visto, ¿no? Las noticias apuntan a que va a haber una posible reforma el año que viene, aunque si bien estaba enfocada fundamentalmente a cómo se lleva a cabo el reparto, la distribución de los fondos, etcétera, etcétera. También es importante y no debe perderse de vista el ordenamiento jurídico comunitario porque afecta y mucho al modelo de financiación autonómica, como vamos a ver a continuación, ¿no? También quiero comentar que el derecho comunitario como límite al sistema de financiación autonómica es un tema extensísimo, ¿no? Por todo ello me voy a centrar en los aspectos que considero más importantes y que voy a señalar a continuación. Solamente para contextualizar la cuestión y a modo introductorio, cómo surge, ¿no?, la necesidad de que las potestades tributarias autonómicas estén relacionadas con el derecho comunitario. Como vemos en la diapositiva, tras la aprobación del inicio del proceso de centralización iniciado en España con la aprobación de la Constitución española, en las décadas posteriores que se ha ido aumentando de manera constante y progresiva las competencias normativas a las comunidades autónomas, y esto no es menor en el ámbito tributario, ¿no? Tenemos el ejemplo, ¿no?, de lo que ha pasado en las competencias normativas en el impuesto sobre la renta, sucesiones, patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Si a esto lo ligamos con que la Comisión Europea y las instituciones europeas, como el Tribunal de Justicia y otras, están impulsando cada vez más medidas tendentes a eliminar las barreras y los obstáculos al funcionamiento del mercado único, debe tener, como por ejemplo veis allí, en materia de fiscalidad de sucesiones, la recomendación reciente en el año 2011, la comunicación en materia de fiscalidad de automóviles de turismo del año 2012, o la propuesta de modificación de productos energéticos en una materia armonizada, ¿no? Por tanto, a la hora de diseñar un modelo de sistema de financiación autonómica, debemos tener en cuenta, fundamentalmente en el ámbito de la imposición directa, las libertades comunitarias, y en el ámbito de la imposición indirecta, sobre todo, pero también en algunos aspectos de la fiscalidad directa, la armonización fiscal. Y, por otra parte, por supuesto, la regulación sobre ayudas de Estado. En el ámbito del sistema de financiación autonómica de régimen común, no tiene mayor importancia, ¿no?, lo que sería el Código de Conducta sobre fiscalidad de las empresas. Dicho esto, me gustaría comenzar hablando sobre lo que sería, dentro de la imposición directa, voy a comenzar con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bueno, la problemática desde el punto de vista comunitario, ¿por qué surge? Básicamente, como todos sabemos, ¿no?, la materia de sucesiones está cedida, los elementos de cuantificación del tributo, a las comunidades autónomas, pero únicamente lo que se refiere a la parte a las que afectan a los residentes, mientras que los no residentes se rigen por la legislación estatal. En la medida en que las comunidades autónomas han establecido una fiscalidad a la baja, ¿no?, como todos sabemos, se produce una discriminación, en cierta medida, de gravamen entre situaciones comparables entre un residente y un no residente al aplicar ambas legislaciones. Esto ya fue apuntado por la Comisión Europea en el año 2010, instando al Reino de España a que llevase a cabo una serie de modificaciones sobre esta normativa. Posteriormente, consciente la Comisión de o no estar de acuerdo con las modificaciones realizadas por el Reino de España, ya manda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta cuestión y ahora mismo está pendiente de resolución del Tribunal de Justicia. Ante esta situación, si un análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión, y también de candente actualidad, ¿no?, porque la semana pasada, ¿no?, y está colgado en el blog de la UNED, hubo una sentencia del Tribunal de Justicia del asunto Huelte, donde ya viene a dar la puntilla a lo que sería la regulación en materia de sucesiones y donaciones con la regulación actual que tenemos en España, ¿no? Por tanto, hay muchísimas posibilidades de que España reciba una sentencia condenatoria sobre estas cuestiones por parte del Tribunal de Justicia y, bueno, ya veremos qué pasa. Pero habría que plantearse también, dice, ¿qué puede hacer el Estado español frente a estas cuestiones, esta materia? Básicamente se pueden establecer una serie de parches al actual sistema tributario que mitiguen en cierta medida lo que podría vulnerar, ser discriminatorio conforme al derecho comunitario. Sin embargo, yo creo que a lo mejor hemos llegado al punto en que hay que agarrar el toro por los cuernos, como se dice, y bien, parece complicado, pero podría darse el caso de la supresión
eliminación de competencias normativas en esta materia a las comunidades autónomas o abrir un campo inexplorado hasta la fecha, que es ceder competencias normativas a las comunidades autónomas que afecten a los no residentes. Algo similar sucede con lo que sería en el ámbito de la imposición sobre el patrimonio con respecto a las sucesiones y donaciones. Como sabemos, también tienen cedidas las competencias normativas a las comunidades autónomas, fundamentalmente los elementos de cuantificación del tributo, y también en este caso comunidades autónomas han establecido una fiscalidad a la baja, ¿no? El caso de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, que hasta tiene una bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Esta cuestión también ha sido abordada por la Comisión Europea, no ha pasado desapercibido por la Comisión Europea, y el 16 de febrero de 2011, mediante nota de prensa, señala y insta al Reino de España a que revise la normativa, cómo está regulada en España, la situación para que produzca un cambio ante una posible vulneración de las libertades comunitarias. Pero además, si analizamos el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, donde se obliga al no residente a nombrar un representante fiscal para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del tributo, y lo ponemos en conexión con algunas sentencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en concreto la que tenéis ahí referenciada en la diapositiva, en un asunto, ¿no?, de la Comisión contra Portugal, donde se establecía que consideraba contrario al derecho comunitario el artículo 130 del Código de Impuestos sobre las Personas Físicas, donde al establecer la obligación al no residente de obligarles a nombrar un representante fiscal. Los argumentos del Tribunal de Justicia básicamente se centran fundamentalmente en decir que supone una carga para el no residente la obligación de tener que nombrar un representante fiscal, que sin embargo no se le obliga, por supuesto, obviamente, al residente, y estamos en situación comparable y por tanto establece una discriminación, máxime cuando la mayoría de los trabajos, por los trabajos realizados por el residente o por el representante, tiene sus honorarios, ¿no? Sin embargo, incluso aunque fuese de manera gratuita, el mero hecho de tener que nombrar un representante ya se considera discriminatorio. Bueno, por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, quiero hacer referencia fundamentalmente a dos elementos. En primer lugar, a la tarifa y, en segundo lugar, a un par de deducciones autonómicas en cuota. Por lo que se refiere a la tarifa del impuesto, si acudimos ya a una sentencia, ¿no?, ya clásica y hace ya unos años, el caso Guerriche, se establece por primera vez una situación, considera comparables a un residente y a un no residente sin establecimiento permanente ligado a los tipos de gravamen. El tribunal considera compatible con el derecho comunitario el supuesto de que porque tenemos que tener en cuenta que un no residente se rige, ¿no?, en tipo de gravamen es un tipo fijo, mientras que en el ámbito de los IRPF se rigen por una escala progresiva. Considera que, independientemente de eso, un no residente no puede ser gravado en mayor medida que un residente en una situación comparable. ¿Qué ocurre? Para poder establecer esta compatibilidad, el tribunal establece la siguiente cuestión, el siguiente argumento. En los casos en que un no residente se le aplique una escala progresiva sumado el mínimo exento teniendo en cuenta los rendimientos netos, este gravamen nunca podría ser superior, o sea, inferior al que le deriva del tipo fijo derivado del impuesto de la renta a no residentes. Claro, conforme a esta doctrina, si la aplicamos a nuestra normativa nacional, podrían darse casos de que la normativa fuese contraria al derecho comunitario. ¿Por qué? Pues básicamente, ¿cómo se podría solucionar este problema? En primer lugar, ¿no?, ahí se ha planteado pues establecer una serie de unas deducciones en lo que sería la deuda tributaria para el no residente, conforme a la retención del tipo fijo en no residentes, y arbitrarlo una especie de devolución, ¿no? Entonces sería, ¿pero qué pasa con este problema? Tenemos la problemática que esto implicaría que una modificación de la tarifa por parte de la comunidad autónoma afectaría a lo que sería la recaudación por no residentes del Estado, y esto no parece deseable. Y aparte, la complejidad que supone arbitrar este sistema desde el punto de vista de gestión administrativa. En segundo lugar, una medida que podría arbitrarse más práctica y menos complicada sería una modificación en no residentes de tal manera, de tal manera que el tipo fijo fuese el tipo a aplicar en el primer tramo del impuesto de la renta de las personas físicas. Pero claro, nos choca con la actual regulación del sistema de financiación autonómica, ya que habría que limitar a las comunidades autónomas
su competencia normativa en lo que se refiere a la tarifa. Luego, por lo tanto, sí que podían darse visos de vulneración del derecho comunitario en los términos actuales. Con respecto a las ayudas de Estado, se ha planteado, por cierta parte de la doctrina, ¿no?, que puede ser contrario a la regulación de ayudas de Estado, una reducción de la tarifa, lo cual ahora también sería, ¿no?, de gran actualidad, en la medida que ya la Comunidad Autónoma de Madrid rebajó la tarifa y se prevé para el año que viene otra rebaja, ¿no?, sustancial. Sin embargo, personalmente, y a raíz de la sentencia y del caso Azores, considero que no hay lugar considerar una reducción de la tarifa contraria a la regulación sobre ayudas de Estado, y ayer me remeto, y si queréis podemos tratarlo más detenidamente en la charla posterior. Respecto a las deducciones en la cuota autonómica, quiero hacer referencia fundamentalmente a dos. Lo que se refiere a las deducciones por las adquisiciones de acciones y participaciones de determinadas empresas, y las deducciones en cuota por el fomento del autoempleo. Estas, y aunque se aleja un poco de lo que sería la ponencia en sentido estricto, las querría analizar desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista autonómico. Con respecto a las primeras, como veis ahí, desde el punto de vista constitucional, la problemática radica fundamentalmente en determinar si nos encontramos a unas deducciones ligadas a lo que sería una inversión empresarial o se trata simplemente de una inversión en cartera. Claro, la diferencia es importantísima, en la medida en que si estamos en el primer supuesto, adolecerían de un vicio de inconstitucionalidad por esta limitación de la cesión. Bueno, ¿cómo saber si estamos ante una inversión empresarial o una inversión en cartera? Bueno, por definición, ¿no?, una inversión en cartera, el inversor lo que busca únicamente exclusivamente es una rentabilidad financiera derivada de la especulación del precio de las acciones, mientras que una inversión empresarial busca algo más. El inversor no solamente busca de manera exclusiva una rentabilidad financiera, sino que se está en presencia de lo que se querría un beneficio empresarial, algo más. Si de lo que parece de la lectura de la regulación actual de las deducciones en cuota y de los requisitos que se establecen, parece que podemos estar hablando de medidas de capital riesgo. En la regulación catalana, por ejemplo, ¿no?, habla de ángeles inversores, que es una fórmula, ¿no?, de medidas de capital riesgo. Parece ser, ¿no?, que sí que lo que se está buscando con esta regulación es ir más allá de lo que sería una inversión en cartera y ir a una inversión empresarial. Y, por tanto, podría plantearse un vicio de constitucionalidad al tratarse de deducciones ligadas a inversiones empresariales. Con respecto al análisis desde el punto de vista comunitario, también se puede analizar esta deducción, por un lado, desde el punto de vista de las libertades comunitarias y, por otro, desde la perspectiva de la regulación de ayudas de Estado. Por lo que se refiere a las libertades comunitarias, ¿no?, sabemos que el Tribunal de Justicia considera contraria a derecho comunitario toda norma, ¿no?, que discrimine a las empresas residentes y no residentes en situaciones comparables. En la medida que las deducciones, este tipo de deducciones, establecen como requisito que las entidades no residentes, o sea, cualquier tipo de entidades, tengan su domicilio social y fiscal en el territorio de la comunidad autónoma respectiva, podremos señalarnos que tanto las entidades no residentes, ya sea con establecimiento permanente o sin establecimiento permanente, no van a poder atender a ese requisito, y de manera indirecta se estaría produciendo una discriminación en la medida que el inversor que compre acciones o participaciones de entidades no residentes no va a poder deducirse este tipo de deducciones, con lo cual se estaría vulnerando en cierta manera la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. Desde el punto de vista de la regulación de ayudas de Estado, bueno, a más, ahí tenemos la decisión de la Comisión de septiembre de 2009 en Alemania, donde tras señalar la Comisión Europea que es favorecer todas aquellas medidas de capital riesgo, establece una serie de requisitos entre los que se haya un incentivo fiscal, se trata sobre un incentivo fiscal similar al que puede ser establecido en España, y en la que se señala que en ningún caso, pese a que se favorezca la medida de capital riesgo, puede haber discriminación entre empresas residentes y no residentes, ¿no? Por lo que se refiere a la regulación de ayudas de Estado, como digo, esta materia se encuentra regulada en unas directrices en la que se permite las medidas de capital riesgo sean consideradas ayudas de capital compatibles con el tratado. Sin embargo, establece una serie de requisitos, como por ejemplo que se argumente de manera efectiva, ¿no?, que existe un fallo de mercado y por eso se establece ese incentivo fiscal o cualquier otra medida, que se delimite únicamente a determinados sectores, etcétera, etcétera. Y de la lectura de la actual redacción de las deducciones en cuota establecidas por las comunidades autónomas, no parece que se esté atendiendo
a los requisitos establecidos por las directivas, con lo cual también podría adolecer de vicios de contradecir el derecho comunitario desde el punto de vista de regulación de ayudas de Estado. Además, no entra dentro de lo que sería el reglamento de minimis por los requisitos que ese reglamento establece y no cabe porque no se pueden considerar medidas transparentes. Vale, por lo que se refiere a las deducciones en cuota para el fomento del autoempleo, en este caso ya no lo digo yo, sino que el Tribunal Constitucional, en la sentencia que tenéis ahí, de 169/2012, de 20 de septiembre, declaró en su día inconstitucionales unas deducciones en cuota para el fomento del autoempleo, concretamente de la Junta de Andalucía. Aquí hay gente de esa comunidad autónoma y a lo mejor pueden inspirarnos posteriormente, en la que el Tribunal Constitucional señala contrarias a la Constitución este tipo de deducciones por dos razones fundamentales. En primer lugar, liga este tipo de deducciones a deducciones de actividades de naturaleza empresarial y, por tanto, las cataloga como inversiones empresariales. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos de este tipo de deducciones es que el beneficiario se inscriba en el censo de empresarios. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional está realizando un concepto muy amplio de inversión empresarial, que también debe tener en cuenta al analizar otro tipo de deducciones. Y, en segundo lugar, el otro argumento que se establece es en base a que se beneficia una determinada categoría de renta porque se está discriminando la categoría de renta como son las rentas de actividades económicas. Desde el punto de vista comunitario, creo que se cabría la posibilidad de aplicar aquí la doctrina Gerritze y, por tanto, también podría vulnerar este tipo de deducciones la normativa comunitaria. Sin embargo, desde la perspectiva de ayudas de Estado, entiendo que sí que podría entrar dentro del reglamento de minimis y entonces habría que atender la otra cuestión. Bueno, entrando ya a lo que sería el ámbito de la imposición indirecta y, además, ¿no? También un tema bastante actual, como ha señalado el profesor Tejerizo López, el impuesto sobre venta minorista de determinados hidrocarburos, ¿no? Conocido coloquialmente como céntimo sanitario, el impuestillo, etcétera, etcétera, un impuesto muy nombrado desde el punto de vista coloquial. Bueno, pues en la semana pasada, ¿no?, se han publicado las conclusiones del abogado general previas a lo que sería la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, donde viene a incidir en que es contraria al derecho comunitario por dos cuestiones, ¿no?, el devengo y la afección a una finalidad, a la afección del impuesto. Esta cuestión no debe sorprender ni a los representantes del Ministerio ni de las comunidades autónomas, en la medida en que, si analizamos sus orígenes, ¿no?, parece ser que ya había avisos de vulneración de derecho comunitario, ¿no? Cuando se llevó a cabo la Comisión para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica del año 2002, ¿no?, se preguntó por parte de la Comisión de manera expresa a la Comisión Europea, a la Comisión de Reforma, a la Comisión Europea, si se podían establecer algún otro tipo de impuestos, ¿no?, que estuviesen vinculados a materias armonizadas, hidrocarburos, labores de tabaco, etcétera, etcétera. Y la Comisión de manera expresa señaló que no existe ningún problema, pero apuntó dos cuestiones. En primer lugar, que el devengo del impuesto debe ser exactamente igual que el devengo del impuesto de hidrocarburos, es decir, en fase mayorista a la salida del depósito fiscal. Y, en segundo lugar, se señaló que debía estar afectado a una finalidad específica, sanitaria, medioambiental, etcétera, etcétera, y no ser un mero instrumento de ingreso de recaudatorio global, no en los presupuestos. Tenía que estar afectada a la recaudación. Claro, sin embargo, por las circunstancias que fuesen, el impuesto se devenga en fase minorista con el consumidor final y no parece que esté, aunque se llame céntimo sanitario, que sus ingresos estén afectados a temas de salud. Porque si se analizan los presupuestos no hay una vinculación entre lo que serían los ingresos derivados de este impuesto con respecto a los gastos sanitarios. Bien, estamos en la situación actual. La Comisión Europea ya en 2011 también advirtió al Reino de España sobre que este impuesto podría suponer una vulneración, ¿no?, del derecho comunitario y que, por favor, que procediese a la modificación del mismo. El legislador nacional, ¿no?, consciente de esta situación, ha llegado a cabo por Ley 2/2012 la derogación de este impuesto y su incorporación en el impuesto sobre hidrocarburos. Claro, esta reforma proviene de una especie de acuerdo, ¿no?, entre lo que sería el Reino de España con la Comisión Europea,
porque en ese momento había una tramitación de modificación de propuesta de modificación de esta directiva, en la que se permitía a España y a Francia establecer recargos en el impuesto de hidrocarburos no superiores al 15% a favor de las comunidades autónomas. Bien, además, en este contexto creo que podría ser una oportunidad, si el próximo año se lleva a cabo una modificación del sistema de financiación autonómica, se podría atender una de los requerimientos, ¿no?, que la Comisión Europea ha ido señalando, ¿no?, desde hace ya años, ¿no?, con la propuesta directiva del año 2005, ¿no?, en materia de fiscalidad de turismos, de automóviles de turismo. Y no está tampoco, no quiere decir esto que ya se le había olvidado, ¿no?, porque como he señalado anteriormente, en el año 2012 emitió una comunicación la Comisión Europea para eliminar las barreras y obstáculos al funcionamiento relativo a la fiscalidad sobre automóviles de turismo, ¿no?, donde se viene a establecer una cosa similar a lo establecido en la propuesta directiva, que es, por favor, eliminen los impuestos de matriculación en la medida de lo posible y reestructuren las bases imponibles en los impuestos de circulación de un punto de vista ambiental. Ambientalícenlo como debería ser, como se encuentra ahora el actual impuesto sobre matriculación español. Entre las múltiples propuestas que propongo, para quien las quiera, se podría establecer, ¿no?, en la creación de un impuesto estatal cedido, un impuesto de circulación estatal cedido a las comunidades autónomas, en la que, para no minar la autonomía financiera municipal, se arbitrase algún mecanismo de participación de los municipios en las competencias normativas, gestoras y recaudación del impuesto. Bien, no sé cómo voy de tiempo, pero mal, por eso, sabía que iba mal. Entonces, por esa cuestión, la devolución de competencias, tiene problemas interpretativos, por eso quiero terminar con una cosa que me parece más importante, que es la responsabilidad por incumplimientos del derecho de la Unión Europea. Ya en sus orígenes, la Ley de Economía Sostenible y ahora y posteriormente la disposición de idea segunda de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, ¿no?, habilitó al Gobierno a que aprobase un reglamento, un Real Decreto, para regularse la materia de los criterios para repercutir las responsabilidades a otras administraciones públicas por incumplimientos de derecho de la Unión Europea, porque hasta la fecha teníamos una regulación sectorial en materia de aguas y en subvenciones, fondos europeos, viene establecido en la Ley General de Subvenciones, ¿no? Recientemente, ¿no?, el 5 de julio de 2013, se aprueba un Real Decreto, el 515/2013, donde se establecen estos criterios. Y un artículo específico se establece las responsabilidades concurrentes, porque en el caso que nos ocupa actualmente, en mi opinión, estamos ante unas responsabilidades que siempre van a ser compartidas. Pongamos un ejemplo. ¿Quién es el responsable ante una posible sentencia condenatoria por vulneración de discreción en materia de sucesiones? ¿Quién es el responsable? ¿El Estado? ¿Las comunidades autónomas? ¿Ambas? Claro, el actual modelo establece que la ley, la regulación de materia de financiación autonómica la establece el Estado, son leyes estatales, pero por otro lado, a nadie se le escapa que todo esto proviene de acuerdos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se encuentran representados tanto el Estado como las comunidades autónomas. Entonces, en cierta medida siempre va a haber, salvo aspectos flagrantes, siempre va a haber una responsabilidad compartida. Si atendemos a los criterios que establece el Real Decreto, se trata de conceptos jurídicos indeterminados, a mi parecer, de difícil aplicación en estas cuestiones. Entonces, no hubiese sido deseable, o incluso de manera informal, que la Secretaría General de Coordinación Autonómica se le dotasen de competencias para establecer un informe de control, pero no es una palabra fuerte, pero de control no vinculantes en los proyectos normativos autonómicos derivados de competencias de tributos cedidos, en el que se señalase la posibilidad de vulneración del derecho de la Unión Europea de esas medidas. Y, por supuesto, en su potestad tributaria las comunidades autónomas podrían hacer caso o no hacer caso, pero ya se tendría perfectamente claro que la responsabilidad absoluta en esas cuestiones de las comunidades autónomas. Bueno, no quiere las... Muchas gracias por su atención y estamos con eso. Bueno, tienen ustedes la palabra, si quieren preguntar algo a los ponentes.
Hola, buenos días. Quiero, en primer lugar, felicitar la intervención de los dos ponentes y del profesor Tejerizo y plantearle a la Secretaría General el tema de hasta qué punto hay una real voluntad política de que la reforma de financiación autonómica y local se realice a la par. Lo digo porque es un mantra que se ha repetido siempre y se ha incumplido siempre. ¿Es cierto que el año que viene vamos a negociar todo junto? Pues, a ver, sí, es cierto, es cierto. Desde luego, tienes razón, que parece que es como el dicho ese de que viene luego y que nunca viene, porque lo llevamos pidiendo. Yo procedo y he estado los últimos 8 años en el mundo local y lo hemos pedido insistentemente desde la FEN y de todos los sectores que estábamos afectados y nunca llega. Esta vez, sin volver a insistir más, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro y lo repite el secretario de Estado. Yo creo que es lo lógico, además, ¿no? Para que el esquema sea coincidente y encajen las piezas perfectamente, tiene que ser a la par y tiene que ser coordinado. Todo ello, además, y como parece que va a haber un informe de la Comisión de Expertos en marzo del año que viene, que también nos dará luz para la parte tributaria, su complemento con la financiación debe ir también de la mano y que esperemos que se vea además durante el año que viene. Pero es cierto y esperemos que se cumpla de verdad esta vez. Buenos días. Me llamo Jesús María Calderón, soy magistrado. Quisiera hacer 4 puntualizaciones muy cortas empezando por una frase de Alexis de Tocqueville en su Democracia de América. En el municipio es donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son a la libertad lo que a la escuela primaria viene a ser la ciencia. La ponen al servicio del pueblo y la habitúan al servicio de ella. Partiendo de esta frase quisiera hacer 4 reflexiones. La primera es la referente a la subsidiariedad en el ámbito municipal. Yo creo que debe intervenir una administración, pero siempre me parece más cercana, por regla general, la municipal. La segunda, en cuanto a los fondos. Yo como magistrado, sé que a principios de los años 90 se habló de que había una distribución del gasto en 50% al Estado, 25% a las comunidades autónomas y 25% a los municipios. Creo que al final los municipios recibían el 13%. Yo me he encontrado en mi trabajo profesional con algunas cuestiones muy llamativas. Una de ellas, por ejemplo, cuando el Estado concede beneficios en impuestos estatales, no establece una obligación de compensación del 9.2 de las haciendas locales con los municipios. Por ejemplo, lo he visto hace poco con un ente municipal que tenía una universidad en su sede. Segundo, en un curso que organizamos en el Consejo General del Poder Judicial, el director general de tributos nos comentó un día a propósito de la litigiosidad que en el año 2010 se quedó muy sorprendido a la hora de preguntar cuál era el número de las reclamaciones económicas y los motivos, que había 30.000 reclamaciones por el IBI de valores catastrales, claro, porque estaban en los órganos estatales. Sin embargo, en el año 2000 los valores catastrales y los valores reales estaban bajando. Mi pregunta es, ¿no sería más fácil que los ayuntamientos recibieran una mayor participación de los tributos del Estado y no tuvieran luego que revisar los valores catastrales, obligar a los ciudadanos a recurrir y la mayoría de las veces a ganarlos? Cuarto, se ha hablado de potenciar los funcionarios de los interventores, pero ¿qué pasa con los secretarios de ayuntamiento? Eso de la aceptación de los municipios por parte de los secretarios, ¿se ha pensado alguna vez que sean ellos los que resuelvan los recursos en vía administrativa, unos y otros, para evitar posteriores recursos que en la mayoría de los casos son innecesarios en la vía judicial? Y la última cuestión. Dos últimas cuestiones. ¿Se ha pensado alguna vez en que parte de los tributos municipales sean propiamente municipales, el IBI, que desaparezca la gestión estatal y sean propiamente municipales, o IAE? Y lo último, en cuanto al compañero que ha hablado y el ponente, que felicito a los dos,
¿Qué opinión le parece la tributación de la telefónica desde el punto de vista de derecho comunitario? Muchas gracias. Bueno, empieza. Bueno, a ver, si he cogido todas las preguntas. El tema de la subsidiariedad y la cercanía de los municipios, yo creo que somos todos conscientes de ello y de hecho pues queremos que siga así. Somos plenamente respetuosos, como he comentado antes, con el tema municipal, con el mundo municipal, y sabemos que el ciudadano por cercanía va a acudir siempre a su municipio. Pero lo que no podemos continuar es consintiendo que el municipio se haga cargo de estos gastos cuando realmente le compete a la comunidad autónoma. Figuran dentro de la valoración que se hizo de la financiación que se le atribuyó cuando se le traspasó esas competencias a las comunidades autónomas. Por lo tanto, se establece un sistema de delegación de competencias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. En el artículo 27 yo creo que hay una parafernalia muy amplia de todo aquello que pueden ser delegado. A modo de ejemplo, podría abrirse a mucho más, pero siempre y cuando lleve aparejada una financiación. Y como comentaba antes, si esa financiación no se hace efectiva, pues llegaremos nosotros a retener la participación en ingresos del Estado. Con lo cual yo creo que la propia ley prevé mecanismos para, teniendo un orden y no abusando de las finanzas municipales, puedan seguir prestando esos servicios. Eso en cuanto a la delegación, pero además también, os lo decía en la exposición, que sí quieren seguir prestando determinados servicios. Una vez que han prestado los suyos obligatorios, tienen superávit y las finanzas se lo permiten, pueden llevar a cabo la prestación de otros servicios que no sean los obligatorios o los que se les atribuye directamente al municipio como tal. Y ahí entrarían las fiestas, por ejemplo. Si quieren hacer fiestas, están saneados, tienen superávit, cumplen con sus funciones. Si no hay superávit, no se va a hacer fiestas, vaya por Dios. Hombre, si tienen déficit y no cumplen con sus funciones, pues van a tener la aplicación directa con todos los males del infierno de la Ley Orgánica de Estabilidad, que espero que no les llegará a pasar. De todas formas, como he comentado también, el sector público local, gracias a Dios, en su conjunto está bastante saneado. Sobre todo para hacer alguna fiestecilla en el pueblo de Castilla y León, que iremos todos a hacerlo. En cuanto a los fondos que se atribuyen, sí, es verdad, 50, 25, 25, luego esta cuantía ha subido más. Esta es la distribución de fondos en paralelo con la distribución del gasto, ¿no? El gasto público en España, que si bien se ha incrementado la transferencia de gasto y por lo tanto la financiación a las comunidades autónomas, en las haciendas locales ha quedado más o menos solidificado, ¿no? En ese 12-13%, pero creo que, como también se ha demostrado, el sistema de financiación local y su participación en ingresos del Estado, yo creo que funciona correctamente, independientemente de que se pueda mejorar y retocar. Yo sí que he visto y hemos sido también sufridores de esos beneficios que establecen en los tributos del Estado, muchas veces sin contar con la hacienda local a la que se ve afectada directamente, y se incumple de forma esporádica pero sistemática el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales. Yo creo que cada vez menos, porque de momento pues pocos beneficios hay en los tributos del Estado y cada vez va a haber, yo creo que si sigue así el tema, menos, pero sí que es un tema que se debería de blindar más, ¿no? Y que en la próxima reforma se debería establecer con carácter general, porque de un año para otro te ves mermado en tus ingresos por una decisión que no has tomado como ayuntamiento, con lo cual ahí le doy toda la razón. En cuanto a las reclamaciones en el IBI, vamos a ver, las reclamaciones en el IBI yo creo que es un tributo que tanto a nivel pues de distintos países de derecho comparado está establecido para haciendas locales y que funciona más o menos con sus críticas, por supuesto, pero correctamente. Es una fuente de ingresos importante, les da más o menos la tercera parte de los ingresos totales provienen de este impuesto, y las resoluciones de estas reclamaciones, por lo menos en los ayuntamientos de gran población, que gran población es a partir de 75.000 habitantes, pues tienen su tribunal económico administrativo, que sí que ha podido servir también para resolver muchas de estas reclamaciones para que no pasaran a la vía judicial.
y debería, por lo menos me consta por los datos que me da Madrid, que se ha reducido el litigio judicial de tributos en la parte que conlleva o que es de competencia municipal en los tributos locales. Y respecto de los habilitados nacionales, también se potencia la figura del secretario general. Lo que pasa es que ya tienen suficientes funciones, no sé si les dará tiempo a elaborar o resolver recursos, ¿no? En los ayuntamientos pequeños prácticamente no tienen la figura del secretario general, y en los grandes está este tribunal económico administrativo que puede resolver y que puede colaborar para que, es verdad, no se obstaculice ni se lleve todo a instancias judiciales, que al final pues parece que se está colapsando por unos temas que se pueden resolver fácilmente dentro del ayuntamiento, que es como mejor conocen su forma de actuar y el contenido de los mismos. Y volviendo con el tema ya último del catastro, si la gestión estatal pasa a los municipios, yo creo, y vengo del catastro también, he sido directora general del catastro, que igual hay que retocarlo, y sé que Catastro tiene sobre la mesa muchos proyectos para ponerlos a discusión y que pueden mejorar el funcionamiento de este sistema, que tiene sus críticas y sus reparos, pero que haya unas reglas uniformes y coordinadas del valor de los inmuebles a nivel nacional es necesario. O sea, sería una locura que cada ayuntamiento valorara conforme a sus criterios y conforme a sus propias directrices los inmuebles que hay en su término municipal. Ni siquiera ya lo veo hasta autonómico. O sea, creo que unas directrices o coordinación de ese valor desde el Estado es necesario para tener una igualdad de trato en todas las partes del territorio municipal. Los valores se han criticado también mucho, que se desactualizan ahora, que está la época el crecimiento económico se ha acabado y que estamos en una época de crisis, y han sacado varias medidas, yo creo que bastante buenas. Por ejemplo, los coeficientes de actualización, que pueden ser de desactualización, de tal forma que según el año en el que se revisó la ponencia de valores de ese ayuntamiento, si es en los años 2004 a 2008, que es cuando surge el boom inmobiliario, pueden optar porque se les aplique un coeficiente de un menos 10, 15, 20% en función de lo que tengan estudiado los valores medios, para adaptarlo a la realidad. Tienen ahora mismo herramientas muy potentes en las que pueden valorar todo un término municipal prácticamente al instante, y lo tienen para todo el territorio español. De hecho, están aplicándolo, hicieron una prueba piloto en todo Castilla-La Mancha con Toledo, y son un verdadero éxito. De hecho, tanto el Departamento de Recaudación como el Departamento de Inspección de la agencia quisieran tener esos informes con sello electrónico del catastro, porque les sirve como prueba a efectos judiciales de un valor. No tienen que gastar dinero en peritos judiciales para poder llevar a cabo una valoración. Si eso lo pudieran extender y que tuviese un valor administrativo, yo creo que nos ajustaríamos más a la realidad. Pero el catastro, podría venir aquí un día a explicarlo directamente. Yo creo que puede ser bastante interesante. No, que venga la nueva directora mejor y puede explicar grandes proyectos que tiene, que yo creo que nos va a dar también un mayor conocimiento de cómo lo tienen establecido, ¿no? Y creo que no paran y están haciendo cosas para mejorar, porque por supuesto ven que hay defectos, ¿no? Y esos defectos llevan a una mayor litigiosidad, que en el fondo es lo que todos pretendemos evitar. ¿Y ya tú? Me permite intervenir en esta historia, en esta cuestión referida a la imposición inmobiliaria. Primero, es impensable que los bienes inmuebles no estén sometidos a tributación, por una razón muy sencilla: porque no se mueven. No habrá legislador tributario que no sea capaz, que se resista a la tentación de gravar la propiedad inmobiliaria, porque es la que tiene ahí. A lo mejor las acciones o los valores mobiliarios no, porque como se le escapan le da igual, pero eso lo tiene ahí, eso es absolutamente imposible. Segundo, es un impuesto que es muy peculiar, porque es un impuesto que toca a la sensibilidad de las personas. Y voy a poner un par de ejemplos. Siendo un impuesto que no es el más elevado, ni muchísimo menos, tenemos muchos más elevados, sin embargo, tiene unas resistencias sociales muy importantes. Solo voy a recordar dos cosas. Una, un impuesto parecido, similar o
vecino, como quieran ustedes llamarles, a los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, fue lo que le costó el puesto a la señora Thatcher. Y en segundo lugar, que yo recuerde, es el único caso en que la rebelión social consiguió que no se modificara un tributo. A finales de los años 80, como consecuencia precisamente de una modificación de los valores catastrales generalizados en toda España. Otra cosa que tengo que decir es que ese es un viejo problema que los que nos dedicamos a esto de los impuestos desde hace muchos años conocemos, y es el problema que se plantea entre la simplicidad en la imposición y la exactitud en la imposición. Todo tipo de impuesto que tome en consideración valores de carácter objetivo, no hay más remedio de admitir que tiene que tener tiene que diferenciarse alguna vez de lo que pasa en la realidad. Una vez es a favor y otra vez es en contra. La Secretaría General ha dicho que ahora hay elementos muy potentes que pueden actualizar o desactualizar rápidamente esas diferencias, pero hasta ahora no ha podido ser. En la Ley de Reforma del Sistema Tributario del año 1964, 4 de aquí, yo y otros 2 más, lo recordamos, el resto es derecho histórico, decía que los valores catastrales de toda España, todos los municipios, tenían que modificarse cada 5 años. Cada 5 años había que modificar, y hay que hacer la modificación de los valores catastrales. No se cumplió jamás, absolutamente imposible, porque no podía ser. ¿Qué sucedía? Que cuando se ponía uno a modificar los valores catastrales de términos municipales, como fueran tan grandes como el de Madrid, o ni siquiera yendo al de Madrid, era muy posible que comenzara la modificación de los valores catastrales en una fase del ciclo económico que no coincidía con la fase que estaba cuando terminaba la actualización de los valores catastrales, y se producía eso que ha dicho. Eso es absolutamente íncito al hecho de determinar las bases imponibles de manera objetiva. Pasaba igual, vuelvo a repetir, ya casi me voy remontando ya, como sigo para atrás, terminas llegando a la reforma de Villaverde, con las evaluaciones globales y con los convenios. Pasaba exactamente lo mismo. Es decir, en el momento en que se determinaban las bases imponibles o las cuotas tributarias para unos colectivos determinados, pues era lo que sucedía. Les contaría alguna anécdota sobre esa cuestión, y no quiero aburrirles más. Y otra cosa ya simplemente respecto de lo que nos ha contado Álvaro. Hay una cosa mucho más sencilla. Yo no sé por qué no se le ha ocurrido. A lo mejor es que es tan simple. Yo no sé por qué los tributos cedidos a las comunidades autónomas tienen que estar regulados exhaustivamente por normas estatales, que luego además se vacían de contenido con una simple decisión de poner una bonificación del 95%, del 99%. Si ya tenemos el ejemplo de las directivas, ¿por qué no se hacen leyes de bases que se le digan a las comunidades autónomas dentro de qué baremos o de qué límites pueden moverse? Y se acabó la historia. Mire usted, en vez de poner regular impuesto de transmisiones patrimoniales o de sucesiones hasta su más ínfimos detalles con un reglamento complicadísimo, mire usted, maneje usted unos baremos generales, que para eso están las leyes de bases, y que las comunidades autónomas se las entiendan. Y respecto a las diferencias entre distintas comunidades, hay ya jurisprudencia constitucional. Esta comunidad autónoma fue la segunda, no la primera, la segunda, que estableció un recargo sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Curiosamente lo recurrió al Tribunal Constitucional el defensor del pueblo. Y la comunidad autónoma no se atrevió, mientras estaba en trámite el recurso de constitucionalidad, no se atrevió a ponerlo y lo suspendió. Y luego el Tribunal Constitucional lo declaró perfectamente constitucional. ¿Por qué? Porque dijo una cosa muy sencilla. Mire usted, si estamos en un Estado descentralizado y existen una serie de competencias, pueden diferenciarse. Unos municipios pueden dar unas competencias. Existen, como ha dicho muy bien la Secretaría General, unas cosas que se pueden hacer o se necesitan hacer obligatoriamente, y luego hay otras que se pueden hacer. Se pueden hacer fiestas o no se pueden hacer fiestas. Y para hacer fiestas, pues se pueden poner más impuestos, porque mire usted, hay que pagar las fiestas. Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho, mire usted, las diferencias entre las distintas comunidades y los distintos municipios respecto de los servicios que prestan a los ciudadanos puede justificar esa diferencia de tributación entre una zona y otra. Hombre, no a los extremos
que llegamos ahora es que si tiene un pie en la Comunidad Autónoma de Madrid, no paga el impuesto sobre el patrimonio, no paga el impuesto sobre sucesiones, y si tiene el otro pie puesto en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la provincia de Segovia o de Ávila, que me parece que son las únicas que lindan con Madrid, pues resulta que sí que pagan. Eso es lo que no puede permitirse. Pero dentro de unos baremos razonables, yo lo aceptaría. Sí, no, simplemente quería también contestar, aunque he hablado de la financiación autonómica, comentar el aspecto de la posible cesión de la gestión catastral, ¿no?, a los municipios. Estoy hablando de memoria, pero creo que la disposición adicional o la disposición transitoria 1ª del texto refundido de Haciendas Locales habilita, ¿no?, a que asuman, ¿no?, las comunidades, los municipios, la competencia en materia que ya la tienen, y el catastro quiere deslindarse de esa competencia a determinación de la base liquidable. Si esa mera exclusividad, que es únicamente determinar conforme a la base imponible el tipo de gravamen, determinar la base liquidable, se reitera año tras año y se va ampliando año tras año esa cesión que los municipios no asumen, salvo por supuesto los de gran población, parece complicado que ningún municipio, viendo el mapa municipal que ha puesto antes de manifiesto la Secretaría General, que pueda accederse tan ingente y complicada materia. Por otra parte, respecto a la cuestión que me has planteado de la telefonía, si estoy sincero, no te podría dar actualmente una respuesta rigurosa, con lo cual me comprometo a mandarte mis pensamientos en días sucesivos, en cuanto me facilites tu email. Gracias. Sí, gracias. Soy Manuel Tranche, profesor de Hacienda Pública aquí en esta casa. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del seminario y a los ponentes por el evento. Y tengo fundamentalmente, sobre todo me ha parecido muy sugerente la presentación sobre reforma local. Y bueno, se me ocurren muchas preguntas, pero voy a intentar sintetizarlas. Algunas relacionadas con el tema de las competencias impropias. Y bueno, creo que es muy loable el intento que se ha hecho con esta ley de clarificar el panorama competencial que había. Pero desde mi punto de vista creo que se ha perdido una oportunidad al no acompañarlo de una reflexión o también de una reforma en el ámbito de la financiación. Quiero decir, evidentemente había problemas de clarificación competencial, pero este no era todo el problema. No era todo el problema que los ayuntamientos estuvieran haciendo o prestando servicios para los cuales no tenían título competencial. El problema era fundamentalmente de financiación. Y nos podemos encontrar con ayuntamientos que desarrollaban competencias impropias, pero que estaban correctamente financiados, es decir, que la delegación funcionaba y se traspasaban los fondos de comunidades autónomas a los ayuntamientos, y no había ningún problema con esas competencias impropias. Además, estaban garantizadas por el artículo que predicaba la competencia general de los ayuntamientos para solucionar servicios en función de sus propios intereses. Pero por otro lado también nos podemos encontrar con competencias propias para los cuales los ayuntamientos sí que tienen título competencial, pero que estaban incorrectamente financiadas por falta de recursos en el sistema general de financiación o porque lo que se producía era un exceso en el gasto. Es decir, el ejemplo este que acabamos de poner de las fiestas, los ayuntamientos tienen competencias para hacer sus fiestas, pero a lo mejor no tenía sentido que los Rolling Stone fueran un pequeño pueblo de Castilla y León, ¿no? Es decir, el tema de la financiación es importante y creo que ha sido una de las cosas que se han dejado de lado al elaborar la ley. Concretamente, dos preguntas relacionadas con esto. Ahora parece que ha habido una clarificación de competencias y hay algunos temas, sobre todo las competencias impropias identificadas en los temas de educación, sanidad y sobre todo servicios sociales, que antes eran de los ayuntamientos o que estaban ejerciendo los ayuntamientos, pero que ahora, según la nueva normativa, parece claro
que deben ser prestados por las comunidades autónomas. Pero ya ha habido algún presidente autonómico que rechaza esas competencias. Tenemos ahora un problema. ¿Quién quiere unas competencias? Antes todo el mundo quería, pero la gente no es que quiera o no quiera competencias, sino lo que quiere es las competencias y la financiación. ¿Qué va a pasar con los servicios sociales? Esa era una de las preguntas relacionada con las competencias. Y luego otra pregunta en otro ámbito, que es el tema de la deuda, ¿no? Y la pregunta es ¿cuál es un poco el plan del Ministerio respecto al tema de la deuda de las sociedades públicas vinculadas a los municipios? Es decir, en esta huida del derecho administrativo en el que, digamos, los ayuntamientos han creado numerosas entidades para que la deuda se les asigne a estas entidades y no aparezca en el perímetro de consolidación presupuestaria que marca la contabilidad europea. ¿Cuál es el plan del Ministerio respecto a esta deuda? Bueno, pues contestándote por orden, en cuanto a las competencias de educación, es verdad que cada vez la gente quiere menos competencias, ¿eh? Incluso alguna comunidad autónoma ha propuesto devolver la sanidad porque la sanidad es un pozo sin fondo, ¿no? Es un regalito eso. Y es muy difícil y con un coste político muy alto cerrar un hospital o decir que no a llevar a cabo una determinada asistencia sanitaria. Pero lo que sí es que, al igual que en el tema educativo hay una discusión sobre si se tuvo o no en cuenta en el sistema de financiación autonómico esas actividades que llevaban a cabo y que llevan los ayuntamientos, parece ser que no está tan claro. En materia sanitaria y servicios sociales no hay ninguna duda que sí que se tuvo en cuenta y se cuantificó. Otra cosa es que esa cuantía haya quedado obsoleta o es ridícula en comparación con las cuantías que estamos viendo ahora. Entonces, lo que establece la ley para el tema de servicios sociales es que si transcurrido un año, da un periodo transitorio de un año, para que sean ejercidas por las comunidades autónomas, estas no las ejercen, evidentemente lo seguirá ejerciendo el ayuntamiento y el coste efectivo que le cueste prestar ese servicio, si no se ha llegado a un acuerdo con la comunidad por convenio y delegación de las competencias, lo prestará el ayuntamiento y se lo descontaremos a la comunidad de su participación en ingresos del Estado. Más o menos estamos hablando en conjunto de unos 3.000 millones. Yo creo que muchas veces pues tendrá la comunidad autónoma que tener en cuenta las economías de escala que le puede producir prestar determinados servicios sociales a nivel autonómico por regiones o en el supuesto de grandes ciudades, como pudiera ser pues Madrid, que sigan prestándolo ellos. Hay una enmienda en el que retrasa esta circunstancia un año más. Nos vamos al 31 de diciembre de 2015 porque se puede montar un guirigay estupendo si el año que viene, en periodo preelectoral, empiezan a discutir comunidades autónomas y entidades locales, sobre todo de distinto signo político, quién le corresponde a quién hacer el tema social. Pero esto es así, esto se tuvo en cuenta en la financiación autonómica y deberían ser ellas la que lo prestaran. Otra cosa es que presten los ayuntamientos y presten por encima de lo que debieran prestarlo, ¿no? Porque decías tú que era un tema de financiación, pero también es un tema de eficiencia. Hay que prestar el servicio un poco con equilibrio, con eficacia y con sentido común, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias económicas en las que nos encontramos. Y respecto de la deuda, vamos a ver, si esas empresas, en el proyecto también hay varias disposiciones que tienen en cuenta el redimensionamiento del sector público empresarial y lo que busca también es un poco el control y la limitación de la deuda. Si son empresas rentables, esto es, tienen ingresos por encima del 50%, ingresos de mercado, quiere decir que es una empresa rentable, no sectorizarán nunca con el ayuntamiento y que tengan la deuda que tengan. Llegará un momento en que si esa deuda es terrible, el gasto financiero le va a comer y acabará siendo una empresa que sectorice porque necesita cada vez más transferencias del ayuntamiento. Nos acaba de ocurrir con la MV del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? En el momento del boom económico, pues una empresa municipal de la vivienda como Madrid, casi todos los ayuntamientos eran muy rentables, siempre tenían ingresos por encima de ese 50% y en el momento de esa caída
del sector inmobiliario dependen cada vez más hasta que se les ha sectorizado, y con ellos la deuda entera la ha asumido el propio ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que ya los ayuntamientos están un poco con el ojo encima de este asunto, viendo que tarde o temprano o esa empresa va bien o al final acaban comiéndose la deuda que tengan. Por lo tanto, el instrumento que crearon para poder endeudarse puede volver contra ellos de una forma pues bastante traumática, ¿no? Porque luego las consecuencias para el ayuntamiento, como sabéis, son una serie de planes de ajuste y reducción de deuda bastante duros. No sé si con eso he contestado a las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Aunque desborda el tema de la ponencia, a mí hay un tema que me lleva preocupando últimamente cada vez que escucho hablar de haciendas locales, es el tema de los beneficios fiscales en tributos locales. En fin, esto es muy complicado, ¿no? Pero noto cierta contradicción en los movimientos que estamos haciendo. Por un lado, leí hace tiempo en algún documento de los planes de estabilidad ante Bruselas que nos comprometíamos a reducir el número de beneficios fiscales en los tributos locales. Por otro lado, sin embargo, estamos asistiendo en las últimas leyes, lo cual no estaría de más, porque realmente eso de que los tributos locales son reales y objetivos, como explicamos en los manuales, pues muchas veces empieza a resquebrajarse por todos lados. Pero uno trata de seguir, porque es imposible, las últimas leyes de los últimos años. Recuerdo la ley 1516-2012, la llamada ley Adelson, dice, vamos a hacer una cosa para el tema famoso Eurovega, se supone. Hacemos extensiva al IAE y al IBI la bonificación que ya teníamos en el ICIO para obras de especial utilidad pública, no recuerdo exactamente. Pero es que en la ley de antes de ayer hacemos lo mismo con la plusvalía. Hemos metido también esa bonificación, que tiene muchos problemas y que, en mi juicio, por ejemplo, en tributos como el IBI y el IAE, es una bomba de relojería desde el punto de vista de la competencia fiscal intermunicipal, pues la trasladamos también a la plusvalía. Es decir, no sé, veo cierta contradicción. No sé, lógicamente, esto es un tema que desborda propiamente el tema de la intervención, pero realmente no sé hacia dónde vamos por ahí. Muchas gracias. En cuanto al tema de los beneficios fiscales, yo creo que merecería casi una ponencia específica, porque es verdad que aquí hay algo que falla, ¿no? Y falla. Y ayer, por ejemplo, que hubo un foro en Alicante y había muchos ayuntamientos, cada uno te cuenta sus problemas. Por un lado tenemos los beneficios fiscales que establece el Estado, también para de forma loable, ¿no? Para conseguir igual pues el tema de Eurovegas o otro tema cualquiera. Y luego que ese hecho de, como decías tú, son unos impuestos reales y objetivos, luego a la hora de ponerlos en práctica es muchas veces muy duro, pues una determinada situación de una viejecita pensionista que te tengas que quedar casi con el inmueble porque no pueda pagar el IBI. Y lleva a la situación también conocida igual por todos de un determinado zona española, porque además esto se extiende como la pólvora, que establecen, o como no pueden establecer beneficios fiscales, ya llega lugar a trastocar todo el sistema, establecen subvenciones al buen contribuyente. Y el buen contribuyente, subvenciones que compensan lo que van a pagar, por ejemplo, del IBI, ¿no? Y el buen contribuyente es el que, por supuesto, domicilia el impuesto, con lo cual no tienen que hacer gestión recaudatoria, y es bueno porque está empadronado en ese ayuntamiento. Entonces ya hemos llegado a unos niveles que estamos casi con un fraude de ley evidente, ¿no? Y que habría que poner un poco orden y seriedad y honestidad en ese tema, ¿no? Que están pidiendo una cosa que la realidad no se las da y llegan a trastocarlo a través de unos gestión indirecta vía una subvención, con la complejidad que ello trae. Pero sí que le propongo a la UNED que hagamos una mesa sobre tema de subvenciones y de bonificaciones fiscales. Yo lo tengo clarísimo. No lo digo en voz alta lo que pienso, porque lo mismo tengo que salir corriendo. Les agradecemos de modo infinito su presencia. Yo creo que ha sido muy interesante. Podríamos haber estado mucho más rato, pero ya digo que la racionalización de los horarios que se nos impone, sobre todo además que tenemos aquí todavía el cambio de hora muy reciente y andamos un poco preocupados con eso. Entonces, pues, insisto, muchas gracias y les emplazamos a la próxima sesión de estas jornadas. Muchas gracias.